Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Martes y jueves estamos en vivo en Facebook, en noches de estudio de la palabra del Señor. Y los domingos estamos en nuestro lugar de reunión en San José Centro. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Y estamos ubicados 100 metros al sur y 225 metros al este de acueductos y alcantarillados. Ahí 100 sur, 225 metros al este. Martes y jueves en vivo en Facebook para la gloria del Señor. Para crecer. Dice, en el tema que vamos a ver en esta hora se llama el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahí estaba leyendo por allí unos artículos que salen en un libro donde dice que la gente sirve al Señor como ellos quieren. Nosotros hace un tiempo dimos un estudio en nuestro lugar de reunión acerca de Dios legislando a través del uso correcto de su palabra. Dios legislando a través del uso correcto de su palabra. Y tocamos muchos temas, muchos pasajes que hay en la Biblia donde hombres, grupos tocamos como a Nadab y Abiú, tocamos a el séquito de Coré, etcétera, y allí varios que fracasaron en su intento de querer ellos por sus propios medios, esfuerzos, servir a Dios. Yo soy siervo de Dios y yo hago como yo quiero. Vamos a ver en esta noche, mi amado y mi amada, que no es como yo quiero, es como el Señor dice. Mire, y vamos a tener el texto áureo en Hechos capítulo 20, versículos 24 y versículo 32. Hechos 20, 24 y 32. De ahí vamos a partir con la enseñanza, tocando varios pasajes de la palabra de Dios que vamos a tocar en esta noche. Como siempre, es un estudio bíblico. No es un estudio de Marco Delgado, no. Es un estudio bíblico de la palabra del Señor. Entonces dice Hechos 20. Dice Hechos 20. Tengo aquí un abejoncito, ojalá que no se me vaya. Dice Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Oído, hermanos. De ninguna cosa, dice el apóstol Pablo, hago caso ni estimo mi vida preciosa como para mí mismo. Ahora escucha lo que termina diciendo el versículo 24. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mi amado, esto es muy importante para nosotros los creyentes, al menos los que creemos en el evangelio. Porque aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 24 que él no estima preciosa su vida, a fin de que acabe su carrera y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Mi amado, no es lo que yo quiero, es dar testimonio de la gracia de Dios cuando se recibe el ministerio de parte del Señor Jesús. Si hemos recibido un ministerio de parte del Señor Jesús, ese ministerio, mi amado, tiene que ser el ministerio de la gracia. Dice el versículo 24, la parte final, para dar testimonio del evangelio de la gracia. Mi amado, no hay otra cosa. No hay otra forma, no hay otro medio. Es el evangelio de la gracia, y vamos a ir viendo aquí poco a poco, desarrollando este tema con la ayuda del Espíritu Santo para que tú puedas alinearte, mi hermano, andar en línea, andar en lo correcto.
dar testimonio del evangelio de la gracia. Hoy hay muchas personas que dan testimonio de otras cosas. Y mire, y más así de la ley. Más así de la ley. Están en una pura guerra, mi amado, la ley y los evangélicos, la ley y la gracia, la ley y los mandamientos y la gracia, los mandamientos y las obras y la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el apóstol Pablo recibió un ministerio, dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Ahora mire lo que dice el otro versículo, el 32. Vamos a brincar ahora a Hechos 20:32. Mi amada y mi amado, ojalá que tú puedas, como siempre te digo, anotar los versículos. Tú los anotas y yo te los leo. Y más tarde, mañana, cualquier momento, puedes darle una repasada a esos versículos que tú has anotado. Dice el versículo 32. Ahora, hermanos, ya aquí Pablo se está despidiendo. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oído, amado, a esto hay que ponerle mucha atención porque Pablo recibió un ministerio del Señor. Dice el versículo 24, permíteme leértelo otra vez, evangelio de la gracia de Dios, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el ministerio que Pablo recibió. El ministerio que Pablo recibió, dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. No hay otra forma de dar testimonio de parte de Dios nosotros, sino por el evangelio de la gracia. Por el evangelio de la gracia. Esto es muy serio, hermanos. Ojalá que tú puedas entender en esta noche de que no hay evangelios, solo hay uno, el de la gracia. Y al apóstol Pablo le fue revelado y lo vamos a ver ahora. Dice el 32, ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esta palabra de su gracia es el evangelio de su gracia porque es lo que Pablo recibió. Aquí Pablo no está diciendo, y ahora hermanos los encomiendo a Dios y a la ley de Moisés, los encomiendo a Dios y al antiguo pacto. No está diciendo eso. Dice, ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oído, hermanos, la palabra de su gracia que tiene poder. Es la palabra de la gracia que tiene poder. Dice Romanos capítulo 8 versículo 3 para que tú lo puedas anotar. Dice Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que te quiero que sobresaltes de Romanos 8:2 es lo que era imposible para la ley. Dice Hechos 13:39 dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Hechos 13, creo que es Hechos 13:39. Vamos a corroborar esta cita ya que estamos aquí cerca, hermanos. Esa cita no la tengo anotada porque no la quise anotar porque digo yo la tengo en la mente. Dice Hechos 13:39 y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree al evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es un evangelio de justicia, de justificación. El evangelio de la gracia trata de que Dios declara libre de culpa a cualquier ser humano de este mundo que ponga la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es. Y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo es justificado. Oído, no la ley, mi amado, no la ley. Lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley justificar, era imposible para la ley quitar el pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne. Y ahí sigue Romanos 8. Yo te recomiendo que lo leas.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el versículo 32 de Hechos 20:32, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. A esto hay que ponerle mucha atención, mis amados, porque las reuniones que nosotros hacemos y las predicaciones que nosotros damos, al menos yo, que damos en martes, jueves y las reuniones que tenemos el domingo, hermanos, no es para un entretenimiento. Yo no hago esto para entretenerme, es que no tengo nada que hacer y voy a hacer esto, voy a hablar de la Biblia. Hermanos, hemos recibido un ministerio y un ministerio del Evangelio de la Gracia que sobreedifica al creyente, que sobreedifica. Si tú no estás siendo sobreedificado con el Evangelio de la gracia de Dios a alcanzar la estatura, la anchura, la profundidad y la longitud de Cristo, tú estás yendo a un lugar de donde no te están enseñando a sobreedificar tu vida espiritualmente. Hay lugares donde uno va a sobreedificar la vida espiritualmente, y hay otros lugares que va la gente a pasar el rato, a cumplir, ya cumplí. Entonces dice ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Es solo la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarte. Mi amado, no puede haber una guerra entre nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Tenemos que estar plenamente convencidos de que lo que sobreedifica es el Evangelio de la gracia que Dios le reveló al apóstol Pablo. Esto es un ministerio. El ministerio cristiano se llama así como lo dice Pablo. El ministerio que recibí del Señor Jesús. Escucha lo que significa la palabra ministerio. La palabra ministerio es servicio cristiano basado en la enseñanza y aplicación del Evangelio. Mi amado, eso significa el ministerio que Pablo recibió. Pablo recibió un ministerio y encomienda al Evangelio de la gracia. Porque Pablo recibió el Evangelio de la gracia porque ese es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es el Evangelio de la gracia. Discúlpame que repita tanto esto, pero es importantísimo esto que estamos viendo en esta noche. Ministerio, servicio cristiano basado en la enseñanza y aplicación del Evangelio. El Evangelio hay que aplicarlo el Evangelio hay que predicar, hay que aplicar el Evangelio a la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús para tener un crecimiento espiritual. Si no, no hay crecimiento espiritual, hermanos. Tenemos que crecer para la gloria del Señor. Entonces, estos dos textos son los textos con los que vamos a comenzar para la gloria del Señor. Hay otros versículos más que vamos a ir viendo a continuación. Yo quiero, tal vez con la ayuda del Señor, en esta hora, en este ratito, mire, el tiempo es el enemigo en esta noche. Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 7 dice así. Dice, he peleado la buena batalla. Oído, hermanos, el apóstol Pablo fue encomendado por el mismo Señor como ministro para dar testimonio de parte de Dios del Evangelio de la gracia. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo, el versículo 32, que te he repetido varias veces. Ahora dice en el versículo 2 Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla. Oído, dice, he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera. En Hechos 20 dice que recibió un mensaje, el Evangelio de la gracia, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí dice que, allá dice que lo recibió, aquí dice que lo ha acabado. He acabado la carrera, ahora dice, he guardado la fe.
he guardado la fe. El apóstol Pablo, donde se centralizó su fe, fue, por supuesto, en el Señor Jesucristo, pero dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dando testimonio del Evangelio de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo se centró en ese ministerio? Por causa, mis amados, de los enemigos del Evangelio de la gracia. Por causa, el apóstol Pablo, desde que recibió el ministerio de parte de Jesucristo para dar testimonio de parte de Dios del Evangelio de la gracia y encomendar a la iglesia al Evangelio de la gracia, que es la que sobreedifica, desde allí el apóstol Pablo comenzó una batalla. Ahí en adelante el apóstol Pablo comenzó una batalla, la batalla de la fe por el Evangelio de la gracia, o la batalla de la fe en el Evangelio de la gracia. Porque mientras Pablo predicaba, los judaizantes, los oponentes, llámese cualquiera que fuera, venía derribando lo que Pablo venía construyendo con el Evangelio de la gracia. Si tú lees Hechos capítulo 15, en ese capítulo dice, está bien, los gentiles pueden creer en Dios, pero tienen que circuncidarse. Ese era un problema, esa era una batalla que Pablo tenía contra los judíos. Otro pasaje allí mismo, otro versículo en Hechos 15 dice, está bien que crean, pero es necesario mandarles que guarden toda la ley. Hechos 15:1, Hechos 15:1 y 5. Tú puedes anotarlo y después leerlo. Entonces esa era la batalla de Pablo. Pablo nos traía un evangelio de la gracia, un evangelio de reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero venían otros atrás de Pablo diciéndole, sí, crean en Cristo, pero tienen que. El evangelio es de gracia, mi amado, como lo vamos a ir viendo aquí en este momento. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esta era la batalla de Pablo, mi amado. Esta era las 14 cartas de Pablo, es una guerra de la fe en Cristo por el evangelio de la gracia. El testimonio de Dios. Dice Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, oído. Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los hechizó? Dice por allí otro. ¿Quién los embrujó? Dice por allí otra traducción más moderna. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Ah? Para no obedecer a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El evangelio de la gracia de Dios a la que Pablo nos encomendó a la iglesia. Pablo nos encomendó, gloria a Dios, mi amado, por todos los que conocemos el evangelio de la gracia, porque un día fuimos encomendados a ese evangelio y hoy somos ministros de ese evangelio. La palabra ministro, servicio cristiano basado en la enseñanza y aplicación del evangelio. Si no estamos aplicando el evangelio de la gracia, si no estamos sobreedificando a la iglesia con el evangelio de la gracia, sino que lo estamos sobreedificando con fiestas, con la ley de Moisés, con rudimentos, con sacramentos, con liturgias. Si no estamos con el evangelio de la gracia y estamos con esas cosas, no estamos sobreedificando nada, hermanos. No estamos sobreedificando nada. Tenemos que poner mucha atención. Dice Gálatas 3:1, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Dice Gálatas 3:1, para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Cuando Pablo dice esto, allí está la justificación en Cristo. En Cristo. Ahora mira lo que dice Gálatas 2:16, aquí a la par. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí Pablo está peleando una batalla, mi amado, que vinieron los judaizantes.
Vinieron los judaizantes, y si leemos el capítulo 2, uno de esos judaizantes era el apóstol Pedro. Aquí lo dice en el versículo 14. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, oído, ¿por qué obligas? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mi amado, no era que les andaban dando un mensaje de fe y de esperanza en la gracia para hacerlos crecer espiritualmente. ¿Por qué obligas? Eso era lo que ellos hacían, obligaban con temor, con miedo de condenación, con miedo del juicio de Dios, con miedo de la ira de Dios, porque si ellos decían que Cristo los justificó y no observaban nada de la ley, entonces la ley decía que maldito el hombre que no guarda toda la ley, para que no cumple toda la ley. Ellos eran amenazantes con eso, pero el evangelio de la gracia es otra cosa, hermano. Mira lo que dice 2:16, otra vez. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta era la pelea de Pablo. Y esta era la lucha de Pablo, la que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Esa es la batalla de la fe. ¿Cuál era la batalla de la fe del apóstol? El evangelio de la gracia de Dios y no las obras de la ley. Esa era. Hay otro pasaje más aquí en 3:10 de Gálatas. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Oído, hermanos? Aquí estamos viendo la lucha de Pablo, la batalla que él peleó. A él se la encomendaron en Hechos, y él en 2 Timoteo 4:7 él dice: he peleado la batalla de la fe. Pelear la batalla de la fe es mantener nuestra confianza, seguridad y convicción en el evangelio de la gracia. Por eso dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira, hermanos, en 2:14 le dice a Pedro: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En 3:10 Pablo dice: los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y sigue diciendo, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mi amado, la gente que está observando las costumbres de la ley hoy, llámese cualquier costumbre, porque no guardan toda la ley, toda no, solo unas cuantas costumbres. Si no la guardan toda, mi amado, están bajo maldición. Están bajo maldición. Eso es muy fuerte. Dice 2:21 aquí mismo en Gálatas: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oído, no desecho la gracia de Dios. Esta era la batalla de Pablo. No la desecho, porque este fue el ministerio que él recibió, y a esto es a lo que él nos encomendó. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Cristo no hubiera sido necesario que muriera si la justicia estaba en la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne a la cruz. Porque por la ley era imposible, no se podía. Y si se hubiera podido por la ley, entonces no fuéramos ministros de nada, porque no tendríamos a un Cristo que predicar que nos justifica. No tendríamos a un Cristo que predicar que nos justifica. Y es más, como gentiles, ni cristianos pudiéramos ser, ni creyentes pudiéramos ser. Pero ya eso es otro tema. Eso es otro tema. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5. Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice: y esto, oído, hermanos, esta es la batalla de Pablo. Te estoy hablando de la batalla de Pablo. Pablo fue comisionado por el Señor como ministro para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
nos encomendó a este evangelio que es el que sobreedifica, pero en su vida ministerial vivió una batalla como lo estamos viendo. Este libro de Gálatas y el libro de Romanos y Filipenses y Colosenses y todos los libros trata de la batalla de Pablo en la fe del evangelio de la gracia. Entonces dice Gálatas 2:4, y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Miren, hermanos, falsos hermanos, ahí venían cantando, alabaré, alabaré, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, y eso eran falsos hermanos. Ellos a lo que venían era a espiar la libertad con que Cristo los hizo libres de la ley. Voy a leerte este versículo de 5:1 en este Nuevo Testamento. Mira lo que dice en este Nuevo Testamento: no hay amor más grande. Voy a ponértelo así, para ver si lo puedes ver. Nota lo que dice aquí, Gálatas 5:1, en este Nuevo Testamento. No hay amor más grande. Dice 5:1, dice así. Estamos en Gálatas 2:4. Falsos hermanos que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuál libertad tenemos en Cristo? Dice 5:1 de Gálatas. Dice, Cristo nos libertó. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo a la esclavitud de las leyes ceremoniales judaicas. Y óiganme bien, porque esto es serio. Si cuentan con la circuncisión y con la obediencia a la ley para justificarse ante Dios, Cristo no les sirve de nada. Oh, hermanos, oído. Entraban los falsos hermanos cantando y seguramente alzando las manos y todo ese asunto, pero eran falsos. Eran falsos hermanos. Ellos entraron para espiar la libertad. ¿Cuál libertad? Esta libertad. Dice, Cristo nos libertó. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo a la esclavitud de las leyes ceremoniales judías. Estar en esas leyes ceremoniales judías, sea cual sea esa ley ceremonial, llámese como se llame, llámese bautismo, llámese Santa Cena, llámese ayuno, llámese preparación, llámese Pascua, como quiera que se llame, no le sirve de nada Cristo a ti, mi amiga y mi amigo, porque no te está sobreedificando. Vuelvo a leértelo otra vez, 5:1. Cristo nos libertó. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo a la esclavitud de las leyes ceremoniales judaicas. Y óiganme bien, porque esto es serio. Si cuentan con la circuncisión y con la obediencia a la ley para justificarse ante Dios, Cristo no les sirve de nada. Y esto es serio, dice mi amado. Esto es serio. Muy bien, dice el versículo 5, Gálatas 2:5. Oído, mi amado, la lucha de Pablo. La pelea que Pablo peleó. Pablo no peleó con Satanás y con demonios. Pablo peleó, la batalla de él fue los judíos y los judaizantes que venían impidiendo que nosotros los gentiles fuéramos salvos por pura gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso era el ministerio de ellos. Eso no eran demonios, eso no era Satanás, eso eran hombres y mujeres. Tú lo puedes ver allí en el libro de los Hechos, cómo Pablo fue perseguido, apedreado, azotado por causa de que él predicaba el evangelio. El ministerio que él recibió fue el evangelio de la gracia de Dios, al cual nos encomendó, y Pablo luchaba por eso. Mira qué interesante lo que dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio, ¿cuál es la verdad del evangelio? El evangelio de la gracia que él recibió de parte del Señor Jesucristo y de Dios también. El evangelio de Dios. Dice allí en el versículo 24, Hechos 20:24. Dice ahora el versículo 5, ni por un momento, oído, ni por un momento, dice,
accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Gloria a Dios, mi amado, por este tremendo apóstol, predicador y maestro. Gloria a Dios, mi amado, porque peleó la batalla por nosotros los gentiles. Él dijo, no, los gentiles no observan la ley. Los gentiles son libres de la ley. Los gentiles lo que tienen es un evangelio, y es el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de la gracia de Dios. Mire, ya vino el policía, ya se me fue el tiempo, hermanos. Gloria a Dios. Evangelio de la gracia de Dios. Esa fue la lucha, mi amado, de 2 Timoteo 4:7, la batalla que Pablo peleó, mi amado, no fue con demonios y echar fuera demonios, cosas que no se ven, ni con el diablo, cosas que también Cristo lo destruyó en la cruz de Calvario, que es el pecado. Y la lucha de él era con hombres y mujeres, judíos y no judíos, porque los judíos eran unos alborotadores. Así lo dice el libro de los Hechos, no lo digo yo. Lo dice el libro de los Hechos. Esa era la batalla de Pablo. Ellos querían que guardáramos la ley, nos circuncidáramos y observáramos todos los rudimentos y no comiéramos esto y esto y esto, como lo hacen muchos hoy. Muchos hoy lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen este evangelio que Pablo recibió. No tienen este evangelio que Pablo recibió. Dice Efesios 2, 8 y 9, dos versículos que son muy conocidos por los que leen la Biblia. Dice Efesios 2, 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que ninguno se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Este es el evangelio de la gracia. Por gracia y solo por gracia hemos sido salvados. Este es el testimonio del evangelio de la gracia de Dios que Dios le encomendó a Pablo como ministro. Y por esa encomienda de Dios al apóstol Pablo peleó, dice, he acabado la carrera. He peleado la batalla de la fe en Jesucristo, que somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, como lo acabamos de ver. Por eso ahora dice en Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice Tito 2:11, con este mismo respecto. Dice Tito 2:11, dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Mi amado, la gracia de Dios es una manifestación de Dios para salvación, aparte de la ley. Por las obras de la ley, ya lo vimos, ninguno se justifica, nadie puede justificarse por las obras de la ley, porque así lo estipuló Dios. Ya la ley fue un ministerio transitorio, se acabó. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, dice ahí mismo en el libro de Gálatas. Ya no estamos bajo ese tutor ley. ¿Por qué? Porque ya vino la fe al evangelio de la gracia que el apóstol Pablo recibió. Por eso dice Tito 2:8, después de Efesios 2:8 y 9, donde por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios sea manifestado para salvación. ¿Qué es lo que tenemos ahora en este tiempo, en esta dispensación, en estos días, mi amado? Esto es lo que hay. La gracia de Dios se tiene que predicar a todas las naciones, porque esto es lo que ha ordenado Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Al último ser humano que le llegue esta gracia de Dios para salvación, ese día también la gracia se va a cerrar. Se va a cerrar el portón de la gracia como se cerró el portón de la ley. El portón de la ley ya está cerrado. Los que dependen de ese portón que está cerrado están bajo maldición. Ahora dependemos de esta salvación que Dios ha manifestado para todos. La gracia de Dios, que es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el evangelio.
el evangelio de nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mira, hermano, estamos viendo ahora que es una batalla la que Pablo tuvo. Pablo tuvo una batalla y estamos hablando de esa batalla. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice así. Vamos a ver dónde estamos. Dice, mas si aún nosotros, oído, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún nosotros, dice Pablo, si aún nosotros, o un ángel del cielo, mira qué fuerte, les anuncia otro evangelio que el que os hemos anunciado. Pablo recibió el evangelio de parte de Dios y de Cristo, o de Cristo y de Dios, como tú lo quieras ver. Dice el versículo 9 ahora, bueno, el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, oído, sea anatema. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo anatema, maldición. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. Solo hay un evangelio nada más, y es el evangelio de la gracia que nuestro mismo apóstol Pablo recibió por revelación, como lo dice Gálatas aquí mismo, capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que Pablo anunció fue el evangelio de la gracia, en el cual él nos entregó a nosotros los gentiles y a todos los judíos que tienen fe en Jesucristo. Ahora judíos y gentiles somos uno. Somos uno. ¿Por qué? Porque os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mi amado oyente, mi amiga, mi amigo, el evangelio que Pablo predicó es un evangelio de la gracia. Nos encomendó a esa palabra de gracia que es la que sobreedifica. Esa fue la batalla que Pablo peleó, luchó durante su ministerio contra los que querían someternos a leyes judaicas. Ese fue el ministerio de Pablo, batallar, luchar arduamente contra todas esas personas que se levantaban. Aquí yo los tengo, hermanos, a esos que se levantaron contra Pablo, aquí los tengo anotados. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo estudio, si Dios quiere, porque ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte, mi amiga y mi amigo, mis amados hermanos, que estamos el martes y jueves en vivo, para la gloria del Señor, a las 8:15 en Facebook. Este mismo tema también se graba en YouTube. Entonces estamos allí, hermanos, corriendo la palabra para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo, que eres tú como cristiano y todos los que tenemos fe en Jesucristo. Bendecidas, buenas noches.